Grabando. El siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Episodio 1547. Los ojos de David Bowie. El siglo XXI es hoy.com. David Bowie. El hombre que cayó a la tierra. Dicen que tenía algo de alienígena. Algunos creen que fue su música y otros que fueron sus ojos. Un ojo azul y el otro, un universo más oscuro, fruto de un puñetazo. Sus ojos, aparentemente de colores diferentes, no fueron un regalo celestial, sino un recuerdo de una pelea en su juventud. En este episodio vamos a contar la pelea y cómo le cambió el color de los ojos y probablemente cambió la forma en la que todos lo íbamos a ver. Pero, ¿quién era David Bowie? David Bowie fue uno de los artistas más influyentes del siglo XX, con 27 discos, 27 álbumes de estudio. Aunque a estas alturas es difícil consolidar las cifras. Según algunas cuentas, son solo 26 álbumes de estudio. Pero en total, en canciones serían más de 350. Más de 350 canciones, que fueron organizadas en álbumes, en discos. Más de 140 millones de discos vendidos. En esa época los discos se vendían y se compraban. Discos de vinilo, pero después vinieron los cassettes, los compact disc, los mini disc, los laser disc, las películas. Y en todos esos, David Bowie dejó un legado que abarca la música, pero también el cine, la moda y el arte. David Bowie se convirtió en un ícono cultural. Ganó muchos premios, incluidos Grammys y Brit Awards, y creó personajes como Ziggy Stardust, que revolucionaron la música y el estilo en los años 70, en los 80, los 90, los 2000 y hasta 2016. David Bowie nos desafió a mirar de otra manera. Un poco como miraba él, con esos raros ojos de dos colores diferentes. En este episodio, 1547, de El siglo XXI es hoy, desvelamos un misterio que nunca habrías imaginado. Los ojos de David Bowie eran de diferente color, sí, eran azul y negro. Pero ¿sabías que no nació así? ¿Sabías que los dos colores fueron producto de una pelea con su mejor amigo? Si es que podemos llamarlo mejor amigo. Detrás de esa mirada de dos colores hay una historia de cicatrices, resiliencia y una revelación sorprendente que no solo le pertenece a David Bowie. ¿Qué es lo que realmente escondían los ojos de David Bowie? Sí, hubo una pelea, pero no fue solo eso lo que los hizo únicos. Atrás de la mirada de David Bowie había secretos mucho más allá de lo que se veía en sus ojos. Y no solo los de él. También los tuyos y los míos. Soy Félix Riaño y este es El siglo XXI es hoy. En este episodio contamos historias que te harán ver las cicatrices con otros ojos. ¿Qué pueden enseñarnos esas cicatrices sobre nuestras propias batallas? ¿Me estoy poniendo filosófico? Quizás un poquito, pero también muy pop, porque nadie influyó tanto en la cultura pop como para sembrar inquietudes acerca de la ciencia, del espacio, con canciones. Nadie influyó tanto en la cultura pop como David Bowie. El siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Intentaremos explicar la mirada bicolor de David Bowie.
Antes de comenzar formalmente el episodio, una advertencia. Como de costumbre, tenemos un menú de capítulos dentro de este episodio para que puedas navegar fácilmente entre las secciones. Así, si prefieres explorar un tema particular o saltar hacia tu segmento favorito, todo está organizado para que disfrutes del contenido a tu manera. Solo tienes que ver las notas escritas del podcast. Recuerda también que este podcast es completamente gratuito y lo puedes escuchar en todas las plataformas. Por ejemplo, en Spotify en su versión gratuita y premium. Es gratis, así que incluso con Spotify gratis puedes descargar este episodio para escucharlo sin conexión cuando quieras. Ahora, como es gratuito, puede que escuches comerciales dependiendo de tu país y de la aplicación que uses. Pero si prefieres una experiencia premium sin interrupciones, puedes disfrutarlo sin comerciales en Apple Podcast con una suscripción premium al canal Locutor Co. en Apple Podcast. Prepárate, escucha a tu ritmo, a la velocidad que quieras y en el orden que prefieras. Es opcional acompañar este episodio con un buen café. Comenzamos. Dicen los que lo conocieron que mirar a David Bowie en persona era como mirar a través de un caleidoscopio, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban sin esfuerzo. Sus ojos eran uno azul claro y el otro perpetuamente dilatado. David Bowie no solo veía el mundo de una manera diferente, sino que desafiaba al resto de las personas con su mirada. Nadie podía verlo a él como veían al resto de las personas. Imagina eso, una riña adolescente que redefine tu mirada para siempre. ¿Quién necesita maquillaje cuando tienes un amigo con un buen gancho derecho? Pero esos ojos no solamente vieron peleas, vieron estrellas, y no por el puñetazo. Vieron estrellas porque inspiraron canciones y desafiaron nuestra forma de ver el arte. ¿Cómo podía un simple golpe, un puñetazo entre amigos adolescentes, tejer una historia tan intrincada de dolor y de belleza? La gran pregunta que nos trae a este episodio podcast es: ¿cómo habrá sido el espectro visual y emocional de David Bowie? ¿Cada parpadeo sería una batalla interna? ¿Donde ponía el ojo ponía el arte? La historia comienza con David Bowie y su distintiva anisocoria, palabra clave del episodio. Una condición que le daba pupilas de diferente tamaño por un trauma de cuando era adolescente. Y un trauma literalmente. A pesar de que esta condición, la anisocoria, puede afectar la percepción de la profundidad del mundo, el cerebro tiene una increíble capacidad de adaptación. Y esto nos lleva a preguntarnos si la anisocoria de David Bowie influyó en su arte al darle una visión única del mundo. ¿Por qué tenía los ojos de diferente color? ¿Cómo era su visión? No solo como un proceso físico, sino como una forma de percibir el mundo y de interpretar el mundo. A David Bowie muchos lo recordamos por sus canciones Modern Love, I Try, o la canción Rebel Rebel. Rebel Rebel, your face is a mess. Tu cara es un desastre. Otra canción era Changes, Turn and Face the Strange. Cambios, gírate y enfréntate a lo extraño. O la canción Starman. Hay un hombre de las estrellas esperando en el cielo. Le gustaría venir a conocernos, pero cree que nos volaría la cabeza.
O la canción Space Oddity, Control en tierra, llamando al mayor Tom. Tómate tus píldoras de proteína y ponte el casco. Esa canción la grabó David Bowie, por supuesto, se hizo famosa, y años después, en el 2013, el astronauta canadiense Chris Hadfield grabó la canción en la Estación Espacial Internacional. Y fue la primera grabación musical completa hecha en el espacio. Sí, Chris Hadfield grabó un disco, Space Sessions, Songs from a Tin Can. O sea, utilizó parte de la letra de esta canción y dijo que había grabado desde una lata en órbita en el espacio. La primera vez que yo escuché una canción de David Bowie fue la de Let's Dance. Y me demoré en entender que la canción de Queen, Under Pressure, era con David Bowie. Pushing down on me, presión aplastándome, aplastándote a ti, nadie la pide. Después, cuando fueron las Olimpiadas en Londres, recuerdo haber visto la transmisión del momento de la inauguración cuando todos cantaban We Can Be Heroes. Just for one day. Podemos ser héroes por un solo día. Y algunos también conocimos a David Bowie por la versión de Nirvana. Who knows? Not me. You're face to face with the man who sold the world. Cara a cara con el hombre que vendió el mundo. Podemos poner al final una lista de canciones para que escuches después de este episodio podcast, con el enlace en la descripción del episodio para que puedas escucharlas. Para recordar a ese artista que durante más de 5 décadas nos mostró que el arte no tenía límites. Desde los años 60 cuando empezó, hasta 2016. Bowie fue el que definió géneros musicales como el glam rock, aunque también hizo soul, pop, electrónica. Era un pionero. Pero volviendo la mirada hacia atrás, a uno, al menos a mí, me da curiosidad sobre cómo se le ocurrió a David Bowie crear canciones sobre astronautas perdidos. ¿Qué lo inspiró a darle vida a personajes como el Major Tom o Ziggy Stardust? ¿Qué lo llevó a romper las barreras del género y de la realidad? ¿Cómo fue que creó su apariencia camaleónica porque cambiaba mucho y con su voz y sus letras influenció a la música, la moda, el cine? Y todo eso empezó con un puñetazo. Un puñetazo que convirtió uno de sus ojos del azul claro como el de un cielo despejado a oscuro, perpetuamente dilatado. Cuando me enteré de esto me sorprendió mucho. La mirada famosa de David Bowie nació de un golpe. Un puñetazo en plena adolescencia que lo dejó con lo que la medicina ha llamado anisocoria, una pupila que nunca volvería a contraerse. Y lo que para muchos habría sido una herida de por vida, para David Bowie fue el comienzo de una leyenda. Su ojo izquierdo se convirtió en un símbolo de su capacidad para convertir la adversidad en arte. Su mirada reflejó la dualidad de su ser, lo humano y lo extraterrestre, lo real y lo imaginario. Parecía estar viendo 2 mundos simultáneamente, con sus ojos azul y negro. La verdad es que si me hubiera pasado a mí, no sé cómo andaría yo por la vida con un ojo como una cicatriz visible. ¿Cómo se convierte una herida en una herramienta para crear belleza? ¿Acaso un ojo permanentemente dilatado es una cicatriz? Porque seguramente todos llevamos cicatrices, y algunas son visibles, como la de David Bowie, en su mirada,
pero otras cicatrices las guardamos en lo más profundo. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con las cicatrices? Bowie decidió que esa diferencia no iba a ser su debilidad, sino su firma. Y quizás en nuestras propias cicatrices esté escondida la clave de quiénes podemos llegar a ser. Todos tenemos cicatrices que narran nuestras propias batallas. La cuestión es, ¿cómo elegimos enfrentarlas? ¿Las ocultamos o las abrazamos como parte integral de nuestra identidad? Bueno, pues para entender qué es la anisocoria, eso que explicaría los dos colores diferentes en los ojos de David Bowie, me di a la tarea de buscar a una persona experta. Por eso en este episodio está con nosotros la oftalmóloga Sara Chica, que empieza por aclararnos que la anisocoria no es una enfermedad. Lo que él tiene es un signo, porque la anisocoria no es una enfermedad, es un signo. Un signo como... Por ejemplo, fiebre, o que uno puede cuantificar o que uno puede tomar, pero la fiebre no es una enfermedad. La fiebre da por una enfermedad, ejemplo, una meningitis que da fiebre, pero la enfermedad de la meningitis, la fiebre, es el signo o el síntoma pues que tenga el paciente. De la anisocoria no es una enfermedad, sino que es un signo. Un signo visible. ¿Qué significa? Que tiene pupilas de diferente tamaño. Una está dilatada o una está muy contraída. Técnicamente no son ojos de diferente color. Son del mismo color, pero... Él tuvo un trauma en la infancia, donde un niño con el que él estudiaba le dio un golpe, un puño con un anillo en el ojo de él. Entre las consecuencias o las secuelas que dejó todo ese trauma ocular fue una anisocoria. Entonces a eso le llamamos una anisocoria postraumática. Un signo visible después de un trauma. Hacemos una breve pausa en nuestro episodio y al regresar, la historia de ese trauma, de ese golpe amistoso. Cuando tenía 15 años, David Robert Jones todavía no se llamaba Bowie. David vivía en los suburbios de Londres. Era alto, delgado y su vida seguiría un camino diferente al de los demás adolescentes. Como cualquiera de los otros de su edad, tuvo riñas, pero una en particular lo marcaría para siempre. Era el verano de 1962. La canción del verano en Inglaterra era I Can't Stop Loving You, de Ray Charles, que hoy nos parecería una canción romántica, suave, quizás ideal para que los chicos de 15 años en 1962 se enamoraran. Pues imagínate esa canción sonando en un club juvenil en Bromley, al sur de Londres, aquella tarde. El joven David Jones, que años después se haría llamar Bowie, David Jones caminaba en ese club juvenil que tenía las paredes adornadas con carteles de las bandas más populares de la época. La jukebox en una esquina tocaba los últimos éxitos del momento y el ambiente seguramente estaba lleno de risas y de música porque estaban en un club de adolescentes. Dicen que a los 15 años David ya tenía su personalidad magnética. Su amigo George Underwood era robusto y siempre sonriente. Era su compañero en muchas aventuras, pero esa noche la rivalidad que ambos sentían por la misma chica, Carol Goldsmith, se intensificó. Carol era el centro de atención. Y lo que posiblemente empezó como una disputa de broma entre amigos por quién estaba más cerca de Carol, se volvió una confrontación más seria.
En algún momento, la disputa se salió de control y George Underwood, incapaz de contener su frustración, le lanzó un golpe impulsivo a David. Un golpe directamente al ojo izquierdo. David, sorprendido, más que herido, parpadeaba sin comprender todavía cómo ese golpe le iba a cambiar la vida y la mirada para siempre. No está del todo claro y documentado si en realidad George tenía un anillo puesto o qué fue lo que ocurrió para que el golpe generara lo que generó. En los días siguientes, mientras el ojo de David pasaba de morado a negro profundo, su pupila se quedaba dilatada de forma permanente. No solo su visión había cambiado, también la forma en la que el mundo lo iba a mirar a él a partir de entonces. En el caso de él es una pupila normal y la otra pupila es dilatada. Uno lo ve y uno dice, no, pues simplemente tiene los ojos de diferente color, que también lo llamamos una heterocromía del iris, pero en el caso de él no es eso. En el caso de él podríamos decirlo entre comillas que es una pseudo heterocromía, porque no es que tenga el color diferente de los ojos. El iris, que es el que da el color del ojo, están completamente iguales, pero la pupila que tuvo el trauma quedó muy dilatada. Entonces eso hace que el iris de ese ojo dilatado sea mucho menor y que no se vea el color. Tiene un ojo en el que no se ve bien el iris, que sería el dilatado, y parecería que tiene un color diferente, o que es oscuro o que es negro. Pero lo que pasa es que la pupila está muy dilatada. El golpe que cambió la vida de David también puso a prueba su amistad con George Underwood. Al principio, la relación entre ambos se enfrió, obviamente. George se sentía terriblemente culpable por lo que había hecho. Y durante un tiempo, tuvo el temor de que su ataque impulsivo hubiera arruinado para siempre su vínculo con David. Pero la música y el arte, que estaban siempre presentes en sus vidas, empezaron a tejer de nuevo los hilos de su relación de amigos. Con el tiempo, dicen que George Underwood ofreció una disculpa sincera y que David la aceptó. Entendieron que aquel golpe había sido un accidente en medio de las emociones de adolescentes. Y ese perdón restauró su amistad, pero también la fortaleció, porque años más tarde, David Bowie y George Underwood volverían a unir fuerzas, esta vez en el arte, cuando George diseñó varias de las icónicas portadas de los álbumes de David Bowie, incluidas las del disco Hunky Dory y The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. La historia del golpe terminó siendo el inicio de una colaboración creativa que iba a acompañar a David Bowie durante gran parte de su carrera. Igual que ese signo visible en su ojo izquierdo. El ojo de nosotros tiene dos músculos, el iris en realidad, el que da el color. El esfínter del iris y el dilatador del iris. El esfínter del iris es el que contrae o hace miosis o pone la pupila más pequeña. En el caso de se dañó totalmente ese esfínter del iris. Eso llevó a que la pupila todo el tiempo esté dilatada y no se puede contraer porque ese músculo ya está malo. Es un músculo dañado que generó la anisocoria. Cuando su amigo George Underwood le lanzó un golpe. Un puñetazo certero, dirigido al ojo izquierdo de David Robert Jones. El impacto fue directo, y lo que al principio parecía solo un accidente juvenil, una pelea entre amigos, pronto se iba a convertir en un punto de no retorno para su visión. El golpe que tuvo que haber sido un trauma grandecito, pues porque para que a uno le dañe ese músculo, no es lo usual, vuelvo y repito, o sea, no es lo más común. Yo, por ejemplo, vi muchos traumas
He visto muchos traumas como oftalmóloga porque además me encanta urgencias oftalmológicas y creo que lo he visto una vez. En todo lo que llevo pues en residencia y en la carrera lo he visto una vez como una anisocoria postraumática. O sea, no es lo usual porque necesitas un golpe fuerte para que te genere ese daño en ese músculo. El músculo de su pupila quedó dañado para siempre. Desde ese momento, su ojo izquierdo comenzó a contar una historia de sombras y de luz que lo iba a acompañar por el resto de su vida. El músculo son varias hebritas y esas hebritas si se dañan ya para volverlas a pegar o a que funcionen normalmente es muy complejo. Hay varias estructuras en los ojos, por ejemplo la retina, que si se dañan ya son irreversibles el George daño. Underwood, el amigo que le dio el golpe, no sabía entonces, pero ese puñetazo afectó a David físicamente, pero también moldeó la imagen que el mundo iba a recordar de David. Pues habría que ver qué fue lo que en realidad generó eso como secuela, pues como dónde fue el trauma, qué estructura dañó, que llevó a que generara esa anisocoria. Entonces no te puedo decir si se pudo haber revertido, probablemente no, y probablemente hicieron todo lo que se pudo. Y quedó eso como una secuela. Pues secuela es algo que se genera después de un trauma que ya no tiene como ninguna cura. Imagina algo tan aparentemente insignificante como una pelea entre amigos de 15, 16 años y que eso pueda cambiar el rumbo de tu vida. Por supuesto, uno se pregunta si ese trauma en 1962 podría haber sido reparado si hubiese ocurrido 20 años más tarde, o si ocurriera ahora, en el siglo XXI. Pues, a ver, por ejemplo, en este tipo de cosas, no, porque no dependen de la tecnología, porque es algo que es algo anatómico, ese músculo ya no se puede devolver la función. Por ejemplo, no sé si has escuchado el ojo perezoso o ambliopía. Para los niños no se puede revertir después de los 12, 14 años, dicen pues como los textos algunos. ¿Pero por qué? Porque hasta los 14 años tenemos nosotros la fisiología o se forma todo como anatómicamente y estructuralmente en los ojos. Entonces, si nosotros no revertimos eso hasta los 14 años, ya no se puede por más tecnología que haya. Es algo anatómico, es algo del cuerpo, es algo que funciona así en todo el mundo y la tecnología que le podamos meter no va a solucionar algo que ya no se puede revertir anatómicamente hablando. Y aunque tenemos herramientas que no existían en los años 60, como por ejemplo los rayos láser, que claro, existían, pero no se podían controlar como ahora como herramientas quirúrgicas. La tecnología a veces no es suficiente. Hay mucha tecnología que llega al músculo del ojo. O sea, si yo en este momento cojo tu ojo, te hago una cirugía, voy a llegar a ese músculo. Pero ese músculo ya no se puede regenerar en el caso de él porque ya pasó cierto tiempo y ya no va a volver a generar, a hacer su función. Por más de que yo le haga toda la tecnología al músculo. O sea, sí tenemos la tecnología para llegar al músculo, sí. Pero no para volverlo a hacer funcionar. Para él, para David Bowie, esa particularidad física se convirtió en una herramienta poderosa para desafiar las expectativas y, ¿por qué no?, jugar con la percepción del público. Su ojo permanentemente dilatado lo hacía parecer más alienígena que humano. Se veía extraterrestre. Y si le añadías a eso maquillaje, vestuario, reforzaba la narrativa de personajes como el Ziggy Stardust, que vivían en los márgenes de lo que entendemos como normal. David Bowie en los años 60, 70, 80 no se veía normal. O sea, en realidad cuando nosotros tenemos un ojo dilatado, por lo que sea, porque también hay una dilatación que, por ejemplo, nosotros inducimos en el examen oftalmológico para poder ver la retina. Por lo que sea la dilatación, lo que va a generar un ojo dilatado es que va a disminuir la visión cercana, la de lejos no tanto, y lo que va a generar es que va a perder la profundidad. En el caso de él, pues probablemente la profundidad no la pudo haber desarrollado después de ese trauma o no es tan buena. Un ojo de pronto suple el otro, ¿cierto? Porque el otro ojo estaba bueno. Pero para la mayoría de cosas en los ojos sí se necesitan los dos. Decididamente, David Bowie veía la realidad de otra manera.
Por ejemplo, él va a ver una película en 3D, le va a ser muchísimo más difícil. Pero quizás más aún empezó a crear una realidad diferente, a crear arte, a adaptarse, no al mundo real, sino al mundo que él veía. Eso es una palabra muy importante en oftalmología y es la adaptación. Por ejemplo, los lentes de contacto es difícil la adaptación, pero mucha gente después de adaptarse sí los prefiere. No soy muy a favor de los lentes de contacto yo, porque como te dije, estuve en trauma mucho tiempo y me llegaba todo lo malo de lentes de contacto. Pero sí sé que a muchas personas, después de toda esa adaptación que tiene con los lentes de contacto, porque es un cuerpo extraño que llegó diferente, pero después de toda esa adaptación sí le queda gustando, entonces es lo mismo. Bowie entendió que esa diferencia que él tenía podía convertirse en parte de su identidad artística, en algo que le permitía jugar con los conceptos de dualidad y transformación, perfecto para la escena. Me imagino al principio, pues y te garantizo que al principio, después del trauma, él debió haber tenido la visión muchísimo peor, principalmente la de cerca y la estereopsis, que es la profundidad, pero probablemente hizo una adaptación, que el otro ojo suple y es una adaptación cerebral. Siempre el cerebro es el que se tiene que adaptar a todo. En cuanto a la visión, porque los ojos están pegaditos del cerebro por el nervio óptico. Sí, la profundidad se debió haber dañado. No sé hasta qué grado, porque también depende mucho de qué tan dilatada estuviera la otra. Por visualmente lo que he visto, sí estaba bastante dilatada, pues porque sí se veía mucho la diferencia. Pero sí te garantizo que mientras más tiempo pasaba, más se adaptaba él a su diferencia entre el tamaño pupilar. Pasado el tiempo del trauma, los efectos, el signo que quedaba no era un defecto por corregir, más bien una marca de autenticidad que lo separaba del resto de los humanos. Y utilizó esa marca para representar el otro, el diferente, el que viene de ese lugar donde habitan las ideas más poderosas. Era el emblema de su capacidad para convertir cualquier cosa, incluso una condición física, en arte. Pero te digo algo, la verdad, siempre he pensado que todo pasa por algo. Nunca sabremos, ¿cierto? Porque no sabemos si él no hubiera tenido el trauma porque lo tuvo y ya pasó. Pero todo hizo parte de David Bowie. O sea, no hubiera sido él si no hubiera tenido ese trauma. No estoy hablando artísticamente o seguro no hubiera sido el que llegó a ser. David no permitió que esa cicatriz visual lo definiera como una víctima, ni tampoco como una debilidad. Abrazó su condición y la convirtió en parte de su identidad. A veces, las cicatrices que creemos que nos limitan pueden ser el catalizador de nuestras mayores transformaciones. Y entonces me pregunto, ¿qué cicatrices llevo yo? ¿Qué cicatrices llevas tú? ¿Qué heridas han dejado una marca en tu vida? Tal vez no sean visibles como los ojos de David Bowie, pero también podemos elegir transformar esas cicatrices en parte de nuestra historia. Ojalá una historia de fortaleza y de resistencia. Una historia incluso más allá de lo que la medicina puede hacer por nosotros. Lo entenderemos mejor después de la pausa. Los ojos de David Bowie, con su característica asimetría, se convirtieron en un símbolo visual que trascendió a una simple condición médica. Ahora era un artista de ojos de diferente color. Ya obviamente nos estamos yendo a la oftalmología, pero a todos nos pasan las cosas que nos tienen que pasar, nos pasan cosas malucas, cosas que nos incomodan, y todo nos lleva a ver la vida como es. Como es o como quieres que sea, al menos cuando el que mira el mundo es un artista. Un artista que era más que un músico, era un creador de personajes. Una especie de camaleón que se transformaba en cada álbum, cada disco, cada aparición. Y sus ojos, que eran diferentes uno del otro, encajaban perfectamente con los personajes que él interpretaba.
como si fueran una ventana al misterio y a la dualidad. Personajes, sí, porque David Bowie creó sus personajes y los encarnaba en escena. Por ejemplo, estaba Ziggy Stardust, que era un alienígena rockero, por supuesto, que desafió las normas de género, usaba ropa que muchos consideraban como de mujer y no de hombre. En algún momento le preguntaron a David, ¿estos zapatos que llevas son de hombre o son de mujer? Y él contestó, son zapatos. Si miras un zapato y piensas en hombres o en mujeres, no es por el zapato, es por lo que esa visión significa para ti. No es el objeto, es tu mirada. Los zapatos no tienen género, son solo zapatos. Corrían ya los años 70 y parecía que David Bowie había nacido con esa mirada así. La pupila dilatada, lejos de ser una anomalía, era parte de él. Bueno, también de Ziggy, el personaje, Ziggy Stardust. Y luego pues estaba otro personaje que era el Duque Blanco, un personaje frío, distante, casi inhumano, con ojos igualmente, uno azul y otro oscuro, negro, que parecían mirar desde otro tiempo. Y si en algún momento David Jones, antes de llamarse Bowie, fue a una consulta de oftalmología, sus personajes Ziggy Stardust y el Duque Blanco probablemente nunca habrían tenido que ir a consultar sobre sus ojos. ¿Qué sentido tiene la oftalmología cuando quien mira es un personaje? La oftalmología es una parte de la visión que tenemos, porque yo puedo recuperar y puedo ayudar a mejorar la visión anatómicamente y funcionalmente hablando, pero la visión de cada persona bajo la perspectiva que tiene es definitivamente bajo sus vivencias y sus aprendizajes que ha tenido en la vida. Pues para mí mi especialidad es lo más hermoso que hay y yo me metí a oftalmología porque yo no entendía cómo veíamos. Por eso fue que empecé a estudiar lo que ahora soy, pero sí creo que vemos muy diferente así tengamos los ojos anatómicamente normales. Y creo que esa visión tiene mucho que ver con las vivencias que uno ha tenido. Ya hablando pues como en términos de personalidad y quiénes somos y cómo pensamos y una misma cosa, todas las personas la ven diferente. Pero creo que tiene que ver mucho con todas las vivencias que ha tenido cada persona que lo está viendo. ¿Acaso la anisocoria de David Jones hizo que David Bowie viera el mundo con otros ojos, tanto como para ver nuevos mundos, nuevos personajes, nueva música? Específicamente en él sí creo, y en todas las personas también, pues me atrevería a decir, que no vemos según la anatomía del ojo, sino según las vivencias que hemos tenido nosotros. ¿Acaso haber vivido una pelea en la que un amigo te golpea el ojo puede cambiar tu mirada? Pero ya nos estamos yendo pues como en una cosa muy filosófica, pero en realidad ese es mi lema, pues soy yo quien arregla ojos, pero creo que los ojos son una parte de la visión, no son todo. David Bowie veía el mundo de otra manera e hizo que el mundo lo viera a él de otra manera. Bowie usaba su apariencia física para contar una historia y jugaba con la percepción del público. ¿Por qué? Bueno, quizás porque en el arte las imperfecciones pueden ser más poderosas que la perfección. Quizás para recordarnos que lo extraordinario nace de lo común. Que no tenemos cosas que nos hagan imperfectos, sino cosas que nos distinguen. Que cuando vemos nuestras cicatrices con otros ojos, también podríamos llegar a ver nuestro verdadero poder. Sí, pero definitivamente yo creo que no hubiera sido quien es. No estoy diciendo que el trauma o el golpe sea todo lo que fue él, pero sí creo que tuvo que ver en su personalidad, en lo que mostró, porque fue algo que
alteró su visión, que probablemente perturbó su vida en algún aspecto. Ese tipo de golpes, que es lo que yo te digo, ese tipo de traumas que uno tiene en la vida, son lo que lo hacen a uno llegar a ser lo que es. Si no, serías diferente, punto. Pues no sé quién serías, no sé si serías mejor, peor, no sé, pero serías diferente. A lo largo de este viaje hemos hablado de esa cicatriz física en el ojo izquierdo de David Bowie. Pero todos tenemos cicatrices que nos marcan desde afuera y que a veces logramos transformar en fortalezas. Pero las cicatrices no siempre son visibles. Las marcas más profundas están en el interior. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto que alguien que entiende las cicatrices desde lo médico y que ha vivido su propia historia de superación? La doctora Sarah Chica nos ha acompañado explicando los aspectos médicos de la anisocoria de David Bowie, pero también tiene una historia propia por contar. Soy yo quien arregla ojos, pero creo que los ojos son una parte de la visión, no son todo. Una historia de cómo una cicatriz Que no vemos según la anatomía del ojo, sino según las vivencias que hemos tenido nosotros. cambió su vida. Para siempre. He tenido, por ejemplo, yo muchas experiencias de vida, entre esas tuve cáncer de mama hace 5 años, 5 o 6 años. Y en este momento el episodio da un giro inesperado para mí. Un giro inesperado porque me pareció que la historia de David Bowie era interesante cuando me enteré de que sus ojos de colores diferentes eran así por una pelea con un amigo. Pensé, aquí hay una historia. Y confieso que estaba pensando únicamente en el ícono del arte, en el músico, que algunos conocen y otros recién empiezan a saber que existió David Bowie. Y entonces busqué en internet a una persona que me pudiera ayudar con la parte científica detrás de la historia de cultura pop. Es algo así como que para mí la gracia de este episodio iba a estar en encontrar la unión entre la cultura pop y la ciencia. Y por eso pensé en buscar a una persona experta en oftalmología, ciencia. Busqué y encontré a la doctora Sarah Chica, oftalmóloga que por casualidad en su cuenta de Instagram había publicado una fotografía de David Bowie, explicando un poco de qué se trataba esto de los ojos de 2 colores en el caso específico de David Bowie. Lo que yo no sospechaba es que cuando contactara a la doctora Sarah Chica, ella me iba a contar su percepción profesional sobre el caso de David Bowie, pero no solamente eso. Su concepto profesional no puede separarse de su concepto personal y de sus vivencias, de quien ella es hoy. Creo que no sería la Sara que estás escuchando si no hubiera tenido todo eso. Entonces hay una parte que es difícil llegar hasta acá, pero donde yo diría, no, definitivamente yo sin el cáncer no sería lo que soy. Y si yo estaba preparado para aprender mucho sobre la anisocoria, la verdad es que me sorprendió mucho saber que la doctora había tenido cáncer. Y si me sorprendió a mí, imagínate la sorpresa de ella cuando se enteró. Pues agradezco también al cáncer de haber estado ahí. Probablemente después de 2 días de que me hubieran dado la noticia, yo nunca te hubiera dicho eso. Pero creo que sí, que eso nos da una visión muy diferente. La Sara que hay en este momento es muy diferente a la Sara que había antes del cáncer. A esa visión es la que yo digo, veamos desde otra perspectiva, que es mi lema, por las vivencias que uno tiene que lo hacen ver diferente la vida. Y yo tengo los mismos ojos que tenía antes del cáncer de mama. Creí que el episodio se iba a tratar de los ojos de David Bowie, literalmente y solo de los ojos de David Bowie. Pero si en realidad todo se resume a una anisocoria, un signo que podríamos entender como una especie de cicatriz,
Y si la persona con la que estamos hablando para obtener su concepto científico es una persona que, igual que David Bowie, igual que nosotros, como tú y como yo, también tiene sus propias cicatrices, caigo en cuenta que hablar con Sara también es hablar de Sara. Hablemos de Sara, claro. ¿Por qué no? Una persona que empieza a estudiar medicina y después una especialización. Y en la mitad de la especialización me dio la enfermedad. En oftalmología, en segundo año, me dio el cáncer de mama. Me tocó parar un año para poder hacer todo el tratamiento. Porque además, mientras más joven sea uno, pues fue lo que entendí, pues y ahí sí puedo ahorrar, pues porque no soy oncóloga, pero mientras más joven sea uno, más riesgo tiene de que más agresivo sea ese cáncer. Y como yo estaba joven, pues tenía 27 años, no es lo común para tener un cáncer de mama, por eso las mamografías son mayores de 40 años. Ese fue como el principal factor de riesgo de agresividad de mi cáncer, ser tan joven. La vida parece tener su propio ritmo al que nos lleva y a veces nos obliga a bajar el ritmo y a, por ejemplo, parar durante un año. Pero entonces sí, el ser tan agresivo llevó a que yo tuviera que esperar un año, o esperar no, pues tratarme durante un año. Y entre eso me refiero a quimioterapia, radioterapia, mastectomía. Yo me hice mastectomía bilateral. Y acá viene otra vez, porque es que para mí la parte emocional es súper importante. Más fue por sanidad mental que porque tuviera cáncer en la otra mama. Porque yo en el seno que tuve el cáncer fue en el izquierdo, pero la mama derecha estaba completamente sana. Pero, por ejemplo, mi oncólogo me decía, no, te quito la mama izquierda y te tienes que ir a hacer ecografías, no sé, cada 4 a 6 meses en la mama derecha para ver si de pronto tienes cáncer. Y yo, no, pues, no. O sea, no puede ser que yo vaya a pasar mi vida estresada por si tengo o no cáncer de mama en el otro seno, no. Quítame todo. Pues no puedo, así no podría yo vivir normal. Entonces hice todo ese proceso, pero sí decidí quitarme las dos, pues no fue por BRCA ni por cosas familiares, no, porque a mí me salió negativo. Fue simplemente por sanidad mental. Y no me arrepiento pues en ningún momento de haberlo hecho, la verdad. Lo que alguien podría considerar un defecto puede ser una fuente de poder, porque en esas diferencias, en esas cicatrices que la vida nos va dejando, está el potencial de crear algo único. David Bowie aceptó su anisocoria, la convirtió en parte de su narrativa artística y tal vez, igual que él, podemos aprender a ver nuestras propias cicatrices como algo que no necesitamos ocultar, sino algo que vino a inspirarnos. Sé que suena difícil. Hay momentos en los que no vamos a encontrar la inspiración. Pero si las cicatrices llegan para quedarse con nosotros, ¿qué verías si te miraras a ti misma, a ti mismo, con los ojos de David Bowie? Quizás en esas marcas que al principio intentamos esconder está la clave para entender lo que realmente somos y lo que podemos llegar a ser. Que yo dije, pues, y lo sostengo y se lo dije con todo el respeto y amor a mis familiares, y es que yo ese cáncer lo pasé con mucho amor, con mucha fuerza. Yo nunca boté una lágrima por ese cáncer. Era algo que yo, entre comillas, esperaba, así suene pues muy raro. Pero ese cáncer yo dije, yo voy a salir de esto, yo nunca, pues siempre dije no me voy a morir, yo sé que esto no me va a matar a mí, pueden estar tranquilos y lo voy a hacer y lo vamos a lograr y vamos a pasar por todo esto, pero yo no volvería a tener una quimio de esas, pues, eso sí te lo digo. Entonces yo les dije no, o sea, se hace lo que se tenga que hacer, así sea lo más drástico, lo más fuerte, pero eso será lo que se hace porque yo por esto no lo voy a volver a hacer como lo estoy haciendo o como lo hice. Yo dije, no, sáqueme lo que me tenga que sacar.
La vida nos propone, nos exige decisiones. Y algunas de esas decisiones son muy costosas. Es que pueden implicar cambiar quién eres, empezar a ser una nueva persona. Una decisión puede ser operarte para seguir viviendo. Confieso aquí que cuando llamé a la doctora Sara Chica para preguntarle sobre ciencia, sin esperar esta historia de su propio cáncer, pues ante la sorpresa pensé en no incluir este segmento en el episodio podcast. Claro, si vamos a hablar de David Bowie, hablamos solo de David Bowie, pero ¿cómo excluir algo tan fuerte que aparece en medio de una entrevista que iba a ser simplemente sobre oftalmología? Primero, a la primera cosa que hablas te lo tienes que poner, porque es que además estamos hablando de la visión, no solamente de los ojos, y la visión de Sara, o sea, Sara no sería Sara sin ese cáncer. Entonces, claro, o sea, si me preguntas, creo que habría que ponerlo, porque esa es la oftalmóloga que es por ese cáncer que tuvo, probablemente no sería la misma Sara. Entonces sí creo que tengo que ver en mi visión del mundo, claro, totalmente. Ahora no me define, el cáncer no me define, no. Pero sí lo agradezco y tiene mucho que ver con lo que soy, totalmente. Y por eso te digo, o sea, en ese momento lo agradezco. Antes era muy difícil agradecerlo. En ese momento digo, va a sonar un poquito crudo, pero creo que no me gustaría la Sara sin el cáncer. ¿Y si la doctora Sara Chica sin el cáncer hubiese sido como David Bowie sin anisocoria, sin ojos diferentes? No soy mejor que nadie comparándome, porque nunca me he comparado con nadie, pero sí soy mejor que Sara antes. Entonces sí creo que mi cáncer había tenido que pasar. Ahora, esto es un tema que me parece un poquitico denso, porque habrán personas que digan, no, es que uno no se merece el cáncer, es que no, y totalmente, o sea, creo que es muy individualizado. No estoy diciendo que todo el mundo que ha tenido cáncer se lo merece o lo necesita, o no. Ahora estoy afirmando que Sara sí, porque yo soy Sara, ¿cierto? Pues porque no puedo decirle a nadie que merece, que necesita, que no, nada. Pero Sara sí lo necesitaba, sí. Qué fuerte, ¿verdad? Salir de una enfermedad y pensar que uno la necesitaba para cambiar, quizás. Sería como pensar que David necesitaba el golpe de su amigo George para que su ojo cambiara de color y al final convertirse en el artista que fue. Si yo voy a hablar de otras personas, jamás diría lo necesita, porque no, o sea, nadie más que uno puede decir eso, ¿cierto? Pero lo que te había dicho es, no hubiera sido él en lo que fue, en lo que terminó siendo y cómo murió, si no hubiera sido ese trauma. No lo definió, seguramente no lo definió a él, quién era. Pero sí tuvo que haber sido importante en su vida. No, terminamos hablando de filosofía, ¿cómo le parece? Pero también hay gente que, sin operarse, hace cosas como cambiarse el nombre. Por ejemplo, Bowie no se llamaba Bowie. Volvamos a la historia de Bowie. Un ejemplo maravilloso de cómo David Jones se transformó en David Bowie. Un nuevo nombre que resonaría en la cultura popular de todo el mundo durante décadas. Sí, se cambió el nombre. Y eso parecería ser más que una decisión práctica para evitar confusiones con Davy Jones, un cantante que por aquella época era famoso con su banda The Monkees. Pero además era un acto simbólico, una señal de que David, ahora Bowie, estaba dispuesto a romper con su pasado y a reinventarse por completo, a abrazar su diferencia. Si la gente lo iba a ver como el tipo de los ojos raros, la gente en la calle, ¿qué tal si él aceptara que se veía diferente y en su transformación, en su adaptabilidad, crea una visión artística sin límites? Al final de cuentas, no estamos atados, amarrados a quienes fuimos.
David dejó atrás a David Jones para convertirse en Bowie. Y pues también nosotros podemos cambiar, reinventarnos, dejar atrás lo que ya no nos sirve y abrazar nuevas identidades. Con todo y cicatrices, visibles o invisibles. Cicatrices que nos recuerdan que hemos recorrido un largo camino y que siempre podemos decidir cómo seguir adelante. Porque a veces es justamente en las marcas, en los signos, en las heridas, donde se esconde nuestra capacidad para imaginar algo mejor. Como los personajes de David Bowie. David Bowie construyó personajes como quien construye puentes hacia nuevos mundos. Cada personaje no era solo un disfraz del cantante. Lo que verdaderamente nos dejó Bowie fue la idea de que cada transformación puede ser una mejora, un paso hacia algo más grande. Y después de una pausa, haremos un recorrido por esos personajes, discos, obras y películas que dieron vida a este genio del cambio constante. Después de la pausa. Hagamos un breve repaso por los personajes. En 1972, Bowie lanzó el álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ziggy Stardust, desde el nombre del álbum, estaba ahí. Un personaje que era un extraterrestre andrógino y glamuroso, enviado a la Tierra como mensajero en tiempos de crisis, con cabello rojo brillante, maquillaje llamativo y vestuarios futuristas. Y por supuesto un ojo azul y uno negro. Ziggy Stardust era como la ruptura de David con las normas sociales y las normas de género. Finalmente Ziggy era un extraterrestre. Imagina a David Bowie en los años 70 en Londres con su cabello teñido de rojo brillante, envuelto en trajes ajustados, botas altas casi hasta las rodillas, hombreras exageradas. Pero en 1973, el mismo artista presentó otro disco con Aladdin Sane, un personaje dual entre la cordura y la locura. Ese Aladdin Sane era el que tenía el icónico rayo pintado en el rostro, que podría estar representando esa división interna, dividía su cara en dos. Además, las palabras Aladdin como Aladino, Sane como apellido, sonaban muy parecido a otras palabras en inglés. Muy parecido a Aladdin Sane, un tipo loco. Maquillaje sobre el rostro, pero no solo cosmético, sino simbólico. Tan simbólico que aún en el siglo XXI, y bien entrado el siglo XXI, todavía hay gente que se disfraza en temporada de Halloween de David Bowie con ese rayo en la cara, el rayo de Aladdin Sane. Y en 1976, el personaje ya era el Duque Blanco, o en inglés, The Thin White Duke. Elegante, con camisas blancas y chalecos negros. Aparecía con el álbum Station to Station. El cabello de David ahora peinado hacia atrás, como el de un noble de otra época, pero sin adornos, sin excesos, casi minimalista. Era un duque blanco, aunque algunos han catalogado a ese personaje como el más oscuro que hizo en toda su historia. Bueno. Y claro, también deberíamos nombrar al Mayor Tom, al Mayor Tom, un personaje recurrente en la obra de David Bowie, que apareció por primera vez en la canción Space Oddity de 1969. El Mayor Tom es un astronauta que se pierde en el espacio, desconectado. En la canción Space Oddity,
el mayor Tom se comunica con el control en tierra, con la sala de control, pero no puede regresar, se queda varado en el espacio. Y como personaje, volvió a aparecer en otras canciones de Bowie a lo largo de su carrera, por ejemplo, en la canción Ashes to Ashes, donde es el mismo personaje, pero descrito de forma más oscura, como que ha caído en desgracia. Aunque me pregunto yo, ¿qué más desgracia que quedarse varado en el espacio y no poder regresar? Y también en Hello Space Boy. Así que al menos en 3 canciones de Bowie y en una canción de otro artista, un artista alemán, Peter Schilling, con la canción Major Tom Coming Home, que es como una secuela o reinterpretación del personaje de David Bowie. Y se imagina un retorno finalmente después de estar perdido, se imagina al mayor Tom regresando a la Tierra. Ahora hablemos de los discos. En el 69, Space Oddity con el mayor Tom. En el 71, Hunky Dory. Ahí salió la canción Changes. En el 72, Ziggy Stardust. En el 73, Aladdin Sane. En el 74, Diamond Dogs, inspirado en la novela 1984, aunque todavía faltaban 10 años para esa fecha. Igual estaba inspirado en el universo de George Orwell. En 1977, Heroes. Podemos ser héroes, al menos por una única vez. En 1983, ya era éxito comercial global, mundial, Let's Dance, con una guitarra, con guantes blancos, y así siguió publicando discos hasta 2016, cuando Bowie, justo 2 días antes de su muerte, publicó su último disco, su último álbum, Black Star, La Estrella Negra. Es difícil de establecer un número exacto de discos grabados por David Bowie. Y eso es porque su discografía, su trabajo musical incluye los álbumes de estudio, pero también álbumes grabados en vivo, recopilaciones, colaboraciones como la que hizo con Queen, por ejemplo, o con Mick Jagger. Con Queen grabó Under Pressure y con Mick Jagger grabó Dancing in the Street. Pero además, sus discos han tenido reediciones y versiones especiales, versiones piratas. Y además, Bowie trabajó en proyectos paralelos, como por ejemplo bandas sonoras de películas y en producciones de teatro musical, o simplemente música para teatro. Si contáramos solo los álbumes de estudio, habrían sido 26. Pero seguramente fueron muchos más. En cálculos no oficiales habrían sido 72 discos en total. 26 de estudio, 9 grabados en vivo, 49 compilaciones y bandas sonoras. 72 álbumes o más. Bowie nunca dejó de moverse. Salió también en películas. La primera importante fue The Man Who Felt the Earth, El hombre que cayó a la Tierra, 1976. Su personaje era Thomas Jerome Newton, un extraterrestre que llega a la Tierra buscando agua para su planeta. 10 años después, 1986, actuó en la película Laberinto, de Jim Henson. Jim Henson era el creador de los Muppets,
Y claro, David Bowie aparece allí como el rey de los goblins. Jared se llamaba. Laberinto es una película que ha llamado la atención por generaciones, por la combinación de la fantasía, la música y los Muppets. Bueno, aunque ahí no eran los Muppets propiamente. ¿Qué diríamos? ¿Los títeres? Bueno, la película se convirtió en un clásico de culto. Aunque no es la mejor película del mundo, pero es un clásico de culto. Y hubo más películas. David Bowie apareció en Merry Christmas, Mr. Lawrence, en el papel de un prisionero de guerra en un campo japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Y en una película de Christopher Nolan, The Prestige. Y esto es interesante. David Bowie en la película de Christopher Nolan hace el papel de Nikola Tesla, el inventor. Y un montón de apariciones en series. Por ejemplo, David Bowie apareció una vez como invitado en una serie de Ricky Gervais. Era como una especie de cameo, una aparición del personaje David Bowie en una serie de Ricky Gervais, una serie que se llamaba Extras. Si te da curiosidad, puedes buscar en YouTube Chubby Little Fat Man y verás el sketch de humor de Ricky Gervais con David Bowie. Discos, canciones, películas, actuación. Obviamente, también hizo teatro. Y su carrera teatral fue bastante notable. Una de sus primeras incursiones en el teatro fue la obra Pierrot in Turquoise. Creo que se debe pronunciar así. De hecho, tenía un nombre largo la obra. Pierrot in Turquoise or The Looking Glass Mortars. Fue una obra en la que David Bowie actuó y escribió la música. Pero además, entre 1980 y el 81, estuvo haciendo uno de los papeles más importantes en el teatro musical en Broadway. Hizo a John Merrick el papel en El hombre elefante, The Elephant Man, que era un hombre con una deformidad física, el personaje. Y David Bowie lo interpretó incluso sin una caracterización que transformara su cuerpo en el hombre de la deformidad, sin crear la deformidad físicamente, solo con la actuación. Le fue muy bien con la crítica de teatro como actor dramático, pero también en el año 82 participó en una adaptación para televisión de una obra de Bertolt Brecht llamada Baal. Esa fue una adaptación para BBC, así que diríamos que esto es teatro, pero teleteatro. Y ahí estaba interpretando al personaje principal, Baal, un poeta y vagabundo antisocial, escrito por Bertolt Brecht. Y al final de su carrera, Bowie coescribió una obra teatral con el dramaturgo Enda Walsh y supervisó la producción de la obra con canciones de su repertorio y nueva música escrita específicamente para esa obra de teatro. Se presentó en Nueva York y en Londres. Esa obra se llamó Lazarus y te contaré un poco más sobre ella más adelante. También salió en documentales, en muchos documentales. Por ejemplo, en 1975, uno de los primeros documentales sobre Bowie, transmitido por la BBC, se llamó David Bowie, Cracked Actor. Era un documental en el que seguían a Bowie durante la gira del disco Diamond Dogs en el 74.
Y luego, después, hubo muchos documentales. Por ejemplo, en 2013, una película que se llamó 5 Years, con entrevistas con los colaboradores de Bowie y siguiendo a los personajes icónicos, Ziggy Stardust, el Duque Blanco. En 2016, el año en el que Bowie falleció, salió el documental David Bowie, The Man Who Changed the World. Y si antes el director Francis Watley, espero haber pronunciado bien ese apellido, había hecho la película 5 Years, David Bowie 5 Years, en el 2017, un año después del fallecimiento de Bowie, el mismo director sacó la película The Last 5 Years. 5 Years y David Bowie, The Last 5 Years, contando la historia de la creación de los dos últimos discos, The Next Day, del 2013, y Black Star, del 2016. Más documentales. En el 2021, una película que se llamó The Man Who Fell to Earth, el hombre que cayó a la Tierra. Y sí, es sobre la película que Bowie hizo como actor en el año 76. Pero me faltaba contar uno, un documental que se llamó Finding Fame, que lo hizo el mismo director que había hecho 5 Years y The Last 5 Years. Y el último documental sobre Bowie, al menos hasta el momento en el que grabamos este episodio podcast, se llama Moonage Daydream. Un documental que utiliza imágenes hasta ahora inéditas y entrevistas de archivo, narrado parcialmente con la voz de Bowie, y es un documental póstumo. Ese documental está disponible en Amazon Prime Video, Moonage Daydream. Y bueno, ahora hay al menos un episodio podcast sobre Bowie, que es este, y espero que se lo puedas recomendar a alguien. Porque es como que la obra original de Bowie se detuvo en el año 2016 con el álbum Black Star. Pero su legado continúa y seguimos hablando de él. En una mañana fría de enero, el mundo despertó con la noticia de que David Bowie, el camaleón, había muerto. Después de trascender tantas barreras creativas, algunos de sus seguidores incluso creían que él iba a ser inmune al tiempo y a la mortalidad. David Bowie había lanzado el álbum Black Star solo 2 días antes de su muerte, el 8 de enero de 2016, que era el día de su cumpleaños número 69. David se fue, pero el álbum se quedó como un enigma, casi un álbum póstumo. Pero dicen que Bowie sabía que Black Star era su despedida y que lo puso en la letra de la canción Lazarus, que dice: mira, aquí arriba estoy en el cielo, tengo cicatrices que no se pueden ver. Cicatrices como las que todos llevamos, invisibles a los ojos, pero profundas en el alma. David Bowie, siempre adelantado, siempre viendo más allá, había transformado su batalla contra el cáncer en arte. Un último regalo para sus seguidores.
un disco que iba a ser aclamado como su epílogo y uno de los momentos más brillantes de su carrera. Sí, había tenido cáncer y lo había mantenido en secreto. Fue diagnosticado aproximadamente 18 meses antes de su muerte y muy pocas personas fuera de su círculo íntimo sabían de ese cáncer. Para mí creo que de la parte más difícil del cáncer y de mis cosas, pues porque el cáncer no ha sido todo lo que a mí me ha pasado incómodo en la vida, pero lo incómodo es lo que a uno lo sacude. Y por todo lo que hayas pasado antes, o sea, uno lo sacude lo que lo tenga que sacudir. Pero la magnitud en la que te sacude y lo que vas a aprender de eso, lo que vas a generar a partir de eso, sí es tu decisión. Pero es algo que no va a corto plazo, porque a corto plazo uno no está pensando, ay, le agradezco a la vida que me dio el cáncer, o no creo, pues creo que es muy difícil porque uno está haciendo el duelo, uno está haciendo todas las cosas, el tratamiento, todo. Con esa enfermedad, Bowie siguió trabajando hasta lanzar Black Star. Tenía cáncer de hígado, un cáncer que en el caso de él era terminal, y en esas condiciones hizo el disco Black Star y trabajó en la obra de teatro musical Lazarus. Creo que eso tiene como varias etapas, pero al final la de agradecimiento sí es la etapa más difícil, pero la más bonita, porque te hace vivir a ti mejor, pues a uno como persona, a Sara como persona, porque nunca voy a hablar de nadie más. A Sara la hace vivir mejor, pensar y saber, porque yo sé que agradezco al cáncer y que el cáncer fue algo de mí. Lo de la historia de que me tuvo que haber pasado es verdad, o sea, yo en ese momento vivía en un día a día automático que hacía, o sea, era reciente de oftalmología, pero yo vivía para la oftalmología y nunca para Sara, ni para la familia de Sara, ni para nadie, sino para la oftalmología y ya. Pues yo toda mi vida he sido muy sincera, o sea, de verdad pensé en ese momento, me va a dar un infarto. Eso era lo que yo estaba esperando, me va a dar un infarto o algo así, que va a venir a sacudirme a mí, a decirme que así no son las cosas, pues como Sara. Y yo estaba esperando el infarto y llegó el cáncer. Entonces es muy charro porque la gente me dice, uno nunca está preparado para eso, y claramente no lo estaba. Y lo interesante es que yo decía, tiene que llegar una sacudida, pero yo nunca pensé, o voy a parar para evitar la sacudida. No, yo dije, va a llegar la sacudida. Y llegó la sacudida. Llegó diferente sacudida, pero sacudió. Mi historia del cáncer, pues a mí me parece muy bonita, la verdad. Pero al final sí creo que me hice una mejor persona. ¿Habrá acaso algo de similar en el cáncer, distinto tipo de cáncer que afectó a Sara y el que afectó a Bowie cuando estaba escribiendo Lazarus? Lazarus, la obra musical, era una secuela de la película del 76, The Man Who Fell to Earth, en la que él fue protagonista con el personaje Thomas Jerome Newton, el extraterrestre atrapado en la Tierra. Podríamos interpretarlo de alguna manera como recorrer sus pasos a lo largo de su vida, cerrar círculos. Y alcanzó a estrenar la obra de teatro musical en el 2015 en el New York Theatre Workshop. A finales de 2015, en diciembre de 2015. Apenas un mes antes de su muerte. La obra hace parte de ese impulso artístico final en la vida de Bowie. Y el hecho de que él haya trabajado en esa obra y en ese disco, Black Star, cuando estaba gravemente enfermo, le añade una dimensión emocional y simbólica que muchos fans han interpretado como el acto de despedida. Un último truco del maestro que nos dejó esa clave, incluso con su partida, el recordatorio de que la vida es una serie de reinvenciones. Había una belleza innegable en cómo David Bowie
había casi que coreografiado su salida, sin temor, con elegancia, y dejando una última obra que iba a resonar por siempre. Las cicatrices nos acompañan, a veces visibles, otras no tan visibles, pero siempre están presentes, al menos para nosotros, recordándonos los momentos en los que fuimos puestos a prueba. La doctora Sara Chica nos cuenta su historia aquí, en este episodio. Y David Bowie llevó su cicatriz en el ojo, su signo en el ojo, a los escenarios más grandes del mundo. No lo escondió. No se puso un lente de contacto. No escondió su ojo. Lo convirtió en parte de su historia, en parte de su arte. Y cada vez que vemos una foto de David Bowie con su ojo dilatado, no estamos viendo una herida física. Estamos viendo a un artista. No lo reconocemos como el cantante que tenía anisocoria. Vemos a un hombre que entendió que esas marcas nos hacen quienes somos. Así como la doctora Sara Chica no es la doctora que tuvo cáncer. Es la oftalmóloga que nos explicó el signo de los ojos de David Bowie. Y desde aquí presento una disculpa a las personas que están considerando que un tema no tenía nada que ver con el otro y que no debimos haber mezclado las dos historias personales, pero es que no eran dos historias personales, eran tres. Parte de lo que me conmovió mucho sobre la historia de la doctora Sara Chica fue que yo también tuve un cáncer y yo también sobreviví. Y eso me hace pensar que posiblemente entre las personas que están escuchando este episodio podcast hay más gente, hay más personas que tuvieron o quizás aún tienen un cáncer. Y no me queda más que enviarle un abrazo a esas personas, agradecerles por la fuerza y pedirles que abracen el cambio, que tomen las decisiones correctas para cuidarse. Como la doctora Sara Chica, con su batalla contra el cáncer que le dejó marcas en su cuerpo y en su mirada, en su visión, marcas poderosas. ¿Qué me define a mí mi lema? Veamos desde otra perspectiva. Ni siquiera oftalmóloga. Veamos desde otra perspectiva fue algo que yo, a lo que llegué siendo Sara, no siendo oftalmóloga. O sea, yo arreglo una parte de la visión de las personas. La otra visión yo no la puedo arreglar. O, entre comillas, arreglar, porque yo creo que la gente ve el mundo como lo tiene que ver. O sea, todo está bien para cada persona. Nadie ve mejor que otro, entre comillas, no. Esa es la visión que yo me refiero, veamos desde otra perspectiva. Porque oftalmológicamente, pues, vamos a ver desde la misma siempre. Ella, como David Bowie, encontró en las cicatrices una forma nueva de ver el mundo. Porque al final, no somos definidos por nuestras heridas, por nuestras cicatrices, por los signos visibles en nuestro cuerpo. Somos definidos por lo que hacemos con lo que tenemos. La próxima vez que mires una cicatriz, ya sea en tu propia piel o en tu alma, quizás puedas ver más allá y ver la historia que cuenta, la fortaleza que ha dejado en ti. Quizás, al igual que David Bowie, que Sara Chica, en esas marcas, en esos signos, se encuentre el secreto de la capacidad que tenemos para resistir, para transformar y para crear algo hermoso.
trienio y te doy las gracias por escuchar este episodio y por compartirlo, en especial si conoces a alguien a quien este episodio le pueda servir de inspiración. Y por supuesto, gracias a la doctora Sara Chica. Si vives en Medellín y necesitas una oftalmóloga, ve a visitarla y cuéntale que la escuchaste en este episodio podcast del siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital y un poco de inspiración para la vida. Ojalá. Tesoro, estoy en el Tesoro, en la Torre 1. Yo trabajo para oftalmólogos del Tesoro. Ahí recibo todos los pacientes de pólizas prepagadas, particulares, todos. Por WhatsApp 300-306-8737. No recibimos llamadas, pero por WhatsApp se puede agendar todo súper fácil. Por pólizas prepagadas y eso no tiene un valor diferente al copago que normalmente se paga. Why don't you come a little closer? I wanna feel your heartbeat beat. Why don't you come a little closer? You're too far away from me. Todas las músicas que han sonado en este episodio tienen licencia Audio. Esta canción de fondo se llama Closer y es de The Runaway Club. En redes sociales estoy @oftalmóloga.scc. Sara Chica Calderón, SCC. Gracias por tu paciencia, gracias por escuchar este episodio podcast. Gracias por recomendarlo a más personas. Y gracias a todas las personas que entran a nuestro grupo Telegram en elsiglo21eshoy.com a compartir opiniones, mensajes de voz y paisajes sonoros. Soy Félix. Me encuentras en redes sociales en @locutorco. Gracias. Chao. Cuelgo. El siglo XXI es hoy.com.